Que dele un saludito ahí a alguien, dígale, ponga cuidado a la enseñanza, por favor. Como venimos este año en el promedio como de 1 hora, 1 hora y 10 de predicación, entonces yo tengo derecho también, ¿sí o no? No, mentira. Es que tocaba echar el vainazo ahí y aprovechar. Bueno, ¿les parece si oramos e iniciamos? Cierren sus ojitos un momento. Señor, gracias por esta mañana que tenemos aire, aliento, Señor, para hacer todo lo que tú nos has llamado, Señor, y te doy gracias por este tiempo de compartir tu palabra, para que caiga en nuestros corazones, Señor, y dé el fruto que tú quieres y que podamos ver cada cosa siendo algo que dé fruto en nuestros corazones, Señor. Bendecimos este tiempo y Espíritu Santo, toma el control de este momento y que tú estés aquí dirigiendo cada cosa que hagamos en el resto de la reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es un tema que realmente en estos días que estamos sin serie, normalmente a nosotros nos gusta como tener una serie de enseñanzas que nos dirija como en una línea de temas, pero desde que terminó Esencia y mientras estamos en este tiempo, hemos estado como en temas libres. Y algo que ha estado volviendo a mi corazón es esta enseñanza que en realidad esta fue una enseñanza para sobredosis en Brasil hace mucho tiempo. En Sao Paulo compartí esto y la verdad es que ha estado viniendo a mi corazón una y otra vez, y cuando mi papá me dijo que si quería compartir, yo dije, esto es ahí de una vez lo que quiero compartirles, y es todo basado en una palabrita que yo no sé si ustedes vieron la película que se llamaba Oblivion. ¿Alguna vez la vieron? ¿No? Véansela, es buena, está chévere, es como de acción así, toda futurista como. Pero resulta que la palabrita no es una palabrita solo de la película. Oblivion es una palabra realmente muy británica, usada en la era medieval, de una manera intencional, que viene del francés. Ahí sí no sé cómo podría ser, no voy a regalarles un blooper, no voy a hacer eso, pero sí tiene un significado, sí tiene una cosa que para mí fue muy interesante, y es más o menos como lo que ustedes están viendo en la pantalla. Tiene que ver con algo que es olvidado, algo que queda como fuera del sistema, algo que queda apartado y que pierde toda su relevancia. Y yo creo que en este tiempo nosotros estamos viviendo en un espacio de la historia donde el mundo entero nos está intentando llevar a un espacio donde cada uno de nosotros, con lo que creemos, con nuestra fe puesta en el Señor, como que está siendo llevada a un lugar donde pierda su relevancia, donde pierda su importancia, e incluso para nosotros mismos pueda tener un espacio tal vez menos relevante de lo que debería tenerlo. Y yo creo que es un espacio donde, un tiempo donde Dios nos está llamando a tener una conciencia en medio de un ambiente donde realmente el mundo quiere es llevarnos a una inconsciencia de lo que está pasando en nuestro entorno, para poder percibir lo que realmente está ocurriendo en nuestro entorno. Creo que además, pues con elecciones y con todo lo que estamos viviendo aquí en Colombia y bueno, y en el mundo, porque si ustedes prenden el televisor se darán cuenta que como que las cosas, si por aquí, ¿cómo es el dicho? Si por aquí llueve, por allá no escapa. Estamos viendo que por todo lado hay cosas que se están moviendo, y todo eso nos lleva a opiniones, nos lleva a conclusiones, nos lleva a un montón de cosas. Varios pastores amigos esta semana que mi papá me mandó, ya se dijo, yo ya cumplí mi tarea, ahora usted vaya a la asamblea de Sedecol. Entonces estuve en la asamblea de Sedecol. De paso les doy una noticia, soy el director de la comisión joven de Sedecol a nivel nacional. Entonces les digo que tenemos un reto muy grande, porque la idea es que los jóvenes en los 32 departamentos de Colombia tengan representación de la Iglesia Cristiana de Colombia, y eso es un gran reto, pero es un reto hermosísimo, porque creo que la iglesia se ha olvidado de los jóvenes de nuestras regiones y necesitamos volver allá. Creo que todo esto tiene que ver con lo que estamos compartiendo, pero resulta que en todo esto, una frase que llegó a mi corazón y que creo que es muy importante es esto: un creyente puede estar vivo físicamente, pero dormido espiritualmente. Y eso es Oblivion. La definición entonces del diccionario es el estado de no estar consciente de lo que ocurre a tu alrededor. Otra definición es el estado de estar dormido, inconsciente o desconectado. Y otra definición también que tiene es, también significa ser olvidado
o no ser considerado importante. Creo que si empezamos a mirar frente al espejo de lo que estamos viviendo en nuestra realidad hoy en día, podríamos darnos cuenta que de pronto sí estamos siendo llevados como gente que camina con Dios. No quisiera hablar solamente de la iglesia como un ente o como un estatuto o como una institución, sino nosotros como creyentes, que podamos vernos un poquito reflejados en esto. Una pregunta para ustedes, no me la tienen que responder, pero ténganla ahí. ¿Será que tú estás espiritualmente despierto o estás en un oblivion? Yo creo que es una pregunta que deberíamos hacernos, porque muchos de nosotros estamos como en una capsulita, y te lo digo porque honestamente yo me veo muchas veces en ese lugar, donde tengo mis creencias, donde tengo mi fe, donde tengo todas estas cosas que Dios me ha regalado, pero resulta que yo las mantengo en mi propio lugar, las mantengo guardaditas. Muchachos, la imagen, porfa. Gracias. Esta imagen me ayuda, creo que nos representa muy bien, porque muchas veces como cristianos estamos ahí, ¿no? Nos ponemos nuestras gafitas, nos metemos en nuestra realidad y alrededor puede estar pasando un montón de cosas, pero nosotros estamos metidos en esa idea, en las cosas. Entonces, mientras yo estoy aquí, mientras yo esté en mi cuento, mientras nadie me moleste, yo estoy bien. Pero resulta que tal vez lo que estás es poniéndote de acuerdo con un sistema que te quiere llevar a un lugar de irrelevancia, a un lugar en donde no hay realmente un impacto de lo que tú crees y de lo que tú vives. El sistema, entonces, hablemos del sistema del mundo, de Babilonia, de todo eso. El sistema busca mantenernos en ese oblivion. Esa es la intención. Mientras nosotros seamos gente linda, tranquila, paciente, que se sujete, que se quede ahí, pues tranquilo, el sistema no va a tener ningún problema, porque el sistema quiere mantenernos en ese lugar, un sistema que quiere llevar al creyente a un lugar de comodidad, que se quede allí. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. El sistema lo primero que hace para mantenernos en eso es que intenta moldear nuestra mente. Resulta que estamos viviendo en un sistema que nos presiona y que nos inyecta cultura del mundo del pensamiento para que todos terminemos pensando de las mismas maneras, para que nos amoldemos a pensamientos que realmente incluso aceptamos como creyentes, pero que si vamos a la palabra nos daríamos cuenta que no están ahí. Y si vamos a ver, estamos siendo una generación que se describe como espiritual, pero que finalmente en su espiritualidad está buscando realmente una espiritualidad, pero no realmente en Dios. Un dato que salió en este tiempo de la Organización Mundial de Salud, un dato muy interesante. ¿Quiénes son menores de 25 años aquí? Bueno, es que muchos están arriba, ¿no? Bueno, ustedes, para que les den el dato. Este es un dato científico, es un dato estadístico. Resulta que de esta edad ustedes pensarían que la gente no quiere nada con Dios, no quiere espiritualidad, ¿cierto? Esa sería una conclusión fácil que podríamos sacar. Pues resulta que no. Resulta que el 84% de los jóvenes menores de 25 años busca y quiere espiritualidad. La quiere. Pero resulta que la mayoría de ellos no la quiere tener en la iglesia cristiana ni en la iglesia católica. La quiere tener en cualquier otro lugar. ¿Por qué? No sé, ahí tenemos que resolver nosotros esas preguntas. Una espiritualidad real, una espiritualidad profunda en la que ellos quieren encontrarse, donde el ser humano necesita tener ese contacto espiritual, donde ya no está en duda como era antes en los 80s, 90s, donde todo el tema era discutiendo si existía el mundo espiritual o no. Hoy en realidad eso ya no es una discusión, ya ese no es un tema de discusión, ya es una realidad que hay un mundo espiritual y que la gente tiene que buscar espiritualidad. Eso es una realidad, si no, porque en los colegios vayan y miren en los colegios, hagan un proceso de admisión hoy en día y se van a dar cuenta que una de sus cosas más importantes es tener yoga, tener meditación, tener esos espacios, porque el mundo ya se dio cuenta que la espiritualidad hace parte del ser humano, pero una espiritualidad que está fuera de Dios. Muchas veces entonces estamos conectados con una espiritualidad, estamos conectados con un ambiente espiritual, pero la realidad es que si vamos a mirarlo, tal vez Dios no está en medio de esa conexión. Entonces estamos entrando en un ambiente donde la iglesia y donde el ambiente espiritual de Dios está poniéndose en un lugar olvidado.
No me están ayudando con las imágenes, muchachos, ¿qué hacemos? Gracias. Es que les dejé las imágenes y no me ayudan. Y la idea es que vaya, no quiero decir entre la imagen, sino que me vaya respaldando, gracias. No está conectada con Dios, no hay una realidad. Estamos llevando entonces a que la iglesia sea algo importante, pero allá. Sí, la iglesia, todo chévere, pero véela allá. No se meta con estas cosas acá. La iglesia no es para este espacio. La iglesia tiene que estar en este espacio allí. Entonces tenemos una generación que se describe como espiritual, pero no está conectada con Dios. Es una generación activista que tiene y pelea por los derechos, pelea por las cosas y realmente yo lo aplaudo. Yo veo que hay una generación en este tiempo sobre el mundo que está diciendo, oiga, hay que pelear por las causas, hay que defender al necesitado, hay que ver los que están débiles, necesitamos respaldarlos a ellos, pero vamos a ver que esas actividades o esas luchas tienen que ver con unas cosas, pero con otras no. Entonces defendamos a los animales, defendamos a esto, defendamos lo otro, pero la familia, como Dios nos ha dicho, pues ahí sí entramos en discusión. Y entonces empezamos a enviar el modelo que Dios nos ha dado de familia al oblivion, al olvido, a un lugar irrelevante. ¿Y saben qué pasa? Que nosotros decimos, sí, eso está fuera de la iglesia. ¿Seguro? ¿Cuántos de ustedes aquí, hombres y mujeres de Dios, que están casados o se piensan casar, dicen, a mí me da miedo tener hijos? Es que el mundo está muy malo, yo no sé si deberíamos traer más niños al mundo. Eso es un pensamiento que estás permitiendo que entre a tu sistema y que finalmente lo que crees que deberías tener como prioridad, que es el evangelio, que es lo que la palabra dice, lo empiezas a llevar a ese lado, lo empiezas a poner al olvido, lo pones en igualdad de condiciones con lo que podemos pensar que creemos nosotros, solamente que lo hemos tomado nosotros como ideas, pero que han sido recibidas de un sistema que nos está hablando cosas. Entonces tenemos derechos, tenemos que defender muchas cosas, pero la familia, como Dios la ha dicho, no la defendemos. Tenemos un montón de gente que tiene más gaticos y más perritos que hijos. Tuvimos bueno, no voy a decir nombres porque pero eran novios, eran de esta generación y eran noviecitos y compraron un perrito, ¿sí? La parejita de novios compró un perrito. Pues ya ellos dejaron de ser novios y entonces tuvieron todo un problema casi de abogado por la custodia de su perro. No les estoy mintiendo, estoy diciéndoles, podría darles nombres, pero no, no viven aquí en Colombia, tranquilos, es en otro país. De verdad, en serio, no es. Pero eso nos muestra una realidad, ¿no? Una realidad en donde finalmente estamos acomodando ciertas cosas a lo que creemos que debería ser, pero que finalmente la verdad de Dios no nos lleva a eso. Otra característica de este oblivion, estamos rodeados de fantasía, creemos que somos libres, pero en realidad estamos esclavizados por muchas cosas. Y yo les admito de todo corazón, muchas veces he dicho, yo soy libre, pero cuando suelto el celular me doy cuenta que tengo un problema, ¿no? ¿Alguno le ha pasado? Haga ese ejercicio. Me doy cuenta que, este celular, dependo más del celular de lo que yo pensaba. Tengo un espacio libre y entonces en vez de tener un espacio libre para cualquier otra cosa, lo tengo para echar para arriba el dedito. ¿Qué es lo primero que aprende un niño hoy en día? Un bebecito que aprende a tocar un celular, ¿qué es lo primero que aprende? Porque eso trae placer. Eso trae dopamina, eso ayuda al cerebro a encontrar satisfacción, recompensa. Pero estamos rodeados de fantasía, pero creemos que estamos libres y en realidad no estamos libres. Hoy de pronto algunos de ustedes ven la situación de los jóvenes que están por ahí disfrazados de animales, que los llaman Terians, y de pronto alguno podría pensar, oiga, qué chistoso eso, están. Pero finalmente es esa necesidad de la gente de encontrar una identidad, de encontrar una vía de escape, y finalmente la están encontrando en algo en lo que no deberían encontrarlo. Y necesitamos entonces hablar de estos temas. Somos libres, creemos que estamos libres, pero en realidad estamos siendo esclavizados. Y por último, otra característica de
cómo el sistema intenta moldear nuestra mente es no aceptar una sola verdad. Y eso sí, como cristianos sí que tenemos que enfrentarlo. Porque muchas veces y con muchos de ustedes nos hemos encontrado en un diálogo en donde decimos, oiga, esta es la verdad de Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Abrimos la Biblia, nos encontramos frente a eso y muchos de los que estamos aquí dirían, sí, pero la realidad es esta. O sí, pero otra cosa. Creo que hoy en día, y pongo Zacarías 5 porque es una de las palabras que el Señor nos ha dado en este tiempo y es donde la palabra de Dios está siendo desatada sobre la faz de la tierra para que la misma palabra de Dios sea la que cause el efecto de traer la verdad en medio de nosotros. Juan 15:19 dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo, ¿qué dice? Dilo más fuerte, los otra vez, los interesante, ¿no? Finalmente, así, ¿quiénes de ustedes en algún momento hicieron una oración diciendo, Jesús, yo te entrego mi vida y te acepto como mi Señor y mi Salvador? Levante su mano. Miren alrededor, no la bajen. Miren alrededor. O sea que este versículo es para ustedes. Vuelvo y se los leo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Jesús les dijo esto, ¿no? Pero como no son del mundo, o sea, ustedes que levantaron la mano no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, la conclusión de esto que Jesús les dice es que el mundo ¿qué? ¿Sí sabían eso? El mundo los odia. Dile al que está al lado, el mundo te odia. Díselo. El mundo te odia. Ahora, si Jesús nos está diciendo eso, creo que hay realmente una lucha incesante que no para, que no se detiene entre lo que Dios está tratando de hacer en el planeta Tierra, de lo que Dios quiere hacer a través de ti y de mí y lo que el mundo está proponiendo, ¿cierto? Porque si Jesús mismo nos está diciendo eso, creo que hay una realidad aquí y es una realidad en que nosotros no, tal vez nosotros más que odiar al mundo sentimos como una nostalgia del mundo de pronto, pero aquí nos está diciendo que Jesús mismo nos está recordando, oiga, el mundo lo odia, el mundo lo quiere destruir, el mundo quiere acabar con usted. Entonces eso es bien importante que lo podamos tener en cuenta. El sistema entonces quiere controlar la mente, porque si la mente es controlada, la persona pierde su autonomía. No tiene ninguna capacidad de decidir por sí mismo. Porque si el sistema controla cómo pensamos, entonces controla nuestras decisiones, controla nuestra moral y controla nuestra identidad. Yo no sé si tú te puedes dar cuenta de en qué situaciones, en qué cosas hemos empezado a permitir que esto empiece a permear nuestra vida, nuestras decisiones, la forma en la que vivimos. Sí, Dios dice esto, pero es que el mundo sugiere esta otra cosa. Sí, no, yo sé que eso es malo, pero ay, ¿qué tiene de malo? Finalmente, mire, eso no mató a nadie. Y controla nuestra identidad. La realidad es que muchos de nosotros estamos buscando una persona, ¿no les pasa ahora? Y ahora más en el tema de guerras, estamos todo el tiempo como cristianos estamos tratando de interpretar las señales para ver cuál es el anticristo, ¿no? Entonces el anticristo es Soros, el anticristo es Bill Gates, el anticristo tal, y empezamos a señalar por todo lado. En pandemia eso sí que fue la noticia. Por todo lado estamos tratando de buscar una persona que sea el referente, pero oigan, ¿qué tal si nosotros nos damos cuenta y abrimos nuestros ojos a un sistema contrario a Jesús, contrario a sus enseñanzas, un sistema completamente anticristo que ya está en medio de nosotros y al que deberíamos abrir nuestros ojos y al que deberíamos tal vez decirle, oiga, me voy a rehusar a que esto me lleve y me saque de lo que yo tengo que hacer. Y nosotros entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Abrir la palabra de Dios y descubrir la verdad. Romanos 12:2 nos dice que no nos adaptemos a este mundo, dice así, y no os adaptéis a este mundo,
sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Creo que el pastor Edgardo nos habló bastante de eso en la serie Sin Molde, y creo que es algo importante para nosotros. Nosotros no estamos llamados a amoldarnos a nada, a acomodarnos a nada. Dice que al contrario, nos apartemos de eso, que salgamos de ese molde y que no estemos anhelando estar encajando todo el tiempo en eso. Efesios 4, 22 y 23 dice: en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu y en vuestra mente. Lo que les dije al inicio, si el sistema controla nuestra mente, va a controlar nuestras acciones. Pero si Jesús controla nuestra mente, Jesús también va a controlar nuestras acciones. Eso explicaría mucho de tal vez por qué vivimos de la manera en que vivimos. ¿Por qué luchamos con las cosas con las que luchamos? Porque tal vez nosotros dejamos es que el mundo cambie nuestra forma de pensar y entonces la manera de vivir se ve afectada. Explicaría muchas de nuestras emociones, de nuestras situaciones, de nuestros comportamientos. También explicaría mucho si Jesús realmente está reinando en nuestra mente, reina en nuestro espíritu, reina en nuestro corazón. Entonces también eso explicaría mucho de por qué vivimos diferente, por qué no nos adaptamos y por qué no nos amoldamos a ciertas cosas. La palabra de Dios en este tiempo será clave para esto. Y yo creo que tenemos que ser personas y una iglesia que ame la verdad y que podamos llevar a todo el mundo a la verdad de Dios y a la verdad de la palabra. Yo creo que eso es algo importante en lo que nosotros debemos ser conscientes hoy, no a la verdad que nosotros pensamos, no a lo que nosotros creemos que dice la Biblia, sino a lo que la verdad que está escrita gobierna sobre todos nosotros. Es tiempo de que volvamos a eso, es tiempo de que nosotros seamos gente que abra la palabra nuevamente y que tengamos esa renovación, porque mira, Oblivion, además de querer meterse en nuestra mente, también quiere generar la pasividad en los hijos de Dios. El objetivo no es que tú creas, el que no creas lo que tú crees. El objetivo es que nos convirtamos en personas absolutamente pasivas. Personas que vienen el domingo, escuchan al predicador, levantan la mano. Si Juan Pablo canta, entonces bailamos. ¿Cierto? Que Sabrina nos lleve un tiempo de alabanza tremendo, que el pastor Edgardo nos lleve súper retados y que uno diga, oiga, qué palabra la de este domingo. Y entonces uno sale y a las 2 minutos, oiga, ¿de qué era la palabra? ¿De qué era? Ah, no, pero muy buena. Créeme que ahí no está el asunto. Satanás está muy tranquilo con eso. Porque finalmente si tú vienes a la iglesia y nosotros vemos la iglesia llena y entonces nos sentimos, uy, estamos haciendo la tarea, estamos súper bien. Finalmente ahí no está el problema para Satanás. El problema es cuando el creyente entiende que tiene una tarea mayor por cumplir y que aquí viene es a reunirse con otras personas que también tienen una tarea y que cuando salen de aquí entienden y impactan lo que está pasando allá afuera. Ahí es donde comienza realmente el problema para Satanás. Pero mientras estemos aquí y no pase nada, y mientras pase que estamos en el trabajo y alguien descubre después de 3 años que somos cristianos, ¿usted es cristiano? ¿Cómo así? Esa frase para mí sería dura, ¿no? ¿Cómo así que no se me nota que soy cristiano? Debería notarse. El caminar con Dios al cristiano se le debería notar cuando camina con Dios. Pero nos pasa mucho, ¿no? O estamos manejando y tenemos atrás el sticker de Jesús es mi guía y la palabra de Dios, y adelante está, ¿qué le pasa? Una vez me pasó, esa fue con Henrito, que ya no está, ya partió con el Señor, pero un día lo vi en la calle y lo perseguí por todo lado y empecé a pitarle y lo perseguía y empecé a tirarle el carro hasta que en un momento él, ¿qué le pasa, gran? Y yo, ay, lo que iba a decir, Henry, pilas.
Pero muchas veces somos así, ¿no? Yo mismo he sido así. Yo la verdad no puedo decir, uy, todos son, no, yo también. O sea, estamos en el mundo y obviamente nos pasan muchas cosas en las que uno diría como, ay, Señor, ¿por qué? Perdóname. Pero finalmente una realidad es que a nosotros se debería vernos y debería reconocerse en nosotros una vida realmente distinta cuando salimos de acá, porque no somos gente que cree solamente cuando se reúne en una iglesia o cuando se reúne a orar con su grupo de vida, sino que además de eso tiene que hacer otro tipo de cosas. ¿Qué es romper la pasividad entonces? Un creyente pasivo es un creyente que no confronta el pecado. Un creyente que dice, "Ay, mientras peque poquito, todo está bien", ¿no? Que eso es un pensamiento religioso que nos enseñó que el que peca y reza empata. Entonces viene el domingo y ya listo, tiene una semana más de gracia, que no le va a caer un rayo y se lo va. Pero necesitamos confrontar el pecado, claramente necesitamos denunciar el pecado. Primero, ¿cuál? Pues mi pecado. Necesito yo ser real en lo que Dios está llamándome a renunciar en mi día a día. ¿Cuál es mi pecado? Todos tenemos un pecado favorito. No, pues yo no lucho con el pecado, ¿seguro? Sí, todos tenemos que luchar con algo en algún momento. No creo que sea el mismo todo el tiempo, pero porque si caminamos en esa madurez, Dios va a irnos liberando y igual vamos a ser desafiados a caminar en esa libertad. Segunda cosa, entonces, deberíamos ser gente que defiende la verdad. ¿Pero cuál verdad? Pues la verdad que está en la palabra de Dios, la verdad que Dios dice de las situaciones, la verdad que Dios dice acerca de ciertas circunstancias. La eutanasia, por ejemplo, hablábamos con Robert alguna vez, Riscanego, que hace ratico no lo volvimos a ver, pero un diálogo muy chévere porque él trabajaba con un congresista y él fue uno de los votos determinantes en ese momento para que se tumbara todo el tema de la eutanasia en ese momento. Desafortunadamente, pues volvió a presentarse porque ellos lo maquillan y vuelven y lo envían. Pero en ese momento su congresista, un representante de la Cámara, era un voto de los cruciales ahí. Y él no era cristiano, pero él sí, Robert sí era parte de su unidad de trabajo. Y él le dice, pues, oiga, la Biblia dice esto. Y nos estaba compartiendo su historia acerca de cómo fue la discusión. Y él me dice, pues es que la Biblia dice esto. Yo le dije que no podía votar de otra manera porque la Biblia era esta. Y él dice, pero yo le dije, pero ese man es cristiano. Y él dijo, no, pero me creyó. Y yo, bueno. Y finalmente votó en contra en eso. Pasó la charla, se cayó el proyecto, pero finalmente yo le digo a él algo que para mí fue una verdad tremenda en ese momento, porque yo no lo había visto de esa manera, tengo que ser sincero en eso. No lo había visto de esa manera. Y él dice, oye, yo le digo, bueno, pero aparte de eso, ¿cuál es su opinión frente a la eutanasia? Y me mira y me dice, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Pues que Dios da y quita la vida, o sea, que Él es el único dueño de que Él sabe nuestro tiempo en la vida, él es el único que puede tomar esas decisiones. Y me dice, si eso dice la Biblia, usted y yo no tenemos nada de qué hablar. Y yo quedé como, me atendió porque yo pensé que íbamos a tener como una discusión, que él dijera, no, pues sí, de pronto es bueno, de pronto no sé qué, pues porque finalmente nosotros como hijos de Dios hemos permitido muchas veces en nuestra mente cosas y acomodarnos al pensamiento del mundo justificándolo con que tiene sentido, con que estas cosas deberían tener sentido, con que situaciones en nuestra vida tienen que ser parte del camino. Realmente, si vas a la palabra te vas a dar cuenta que muchas cosas de las que vivimos como gente del día a día no deberíamos estarlas viviendo, porque la Biblia nos dice no. En Cali hablábamos con un amigo y me decía que en Cali se enfrentó a unos en el mío que se le metieron en la fila un grupito de jóvenes y él se les puso de frente en el bus y los empezó a regañar y a decirles que lo que habían hecho era muy malo. Y todos en el bus le decían como que cállese que le va a pasar algo. Pues Cali, ustedes saben que Cali está en una situación de mucha violencia. Y le decían cállese y él, no, es que la Biblia dice y es que la palabra de Dios. Pero después él decía, oiga, pero por ejemplo, en Levítico dice una cosa clave que es parte de la ley, y es cuando un anciano, porque además se sentaron en las sillas de discapacitados. Y él les dijo, eso no se hace, es que eso no es así, es la ley. La ley decía que...
Y lo que él les dice, después me decía, oiga, es que yo me quedé pensando, definitivamente ellos ni siquiera saben. Y nosotros muchas veces como hijos de Dios, muchas veces ni sabemos algunas cosas que deberíamos hacer que están en la palabra. Por ejemplo, él decía, la Biblia dice que cuando un anciano entra en un lugar, deberías ponerte de pie. De la silla, si está sentado en una silla y ve que puede darla, póngase de pie y désela. Eso está interesante. Pero finalmente, ¿qué es eso? Es despertar, es salirnos de esa pasividad y dejar de pensar como que todo eso, es que no pase nada. Gente que no actúa y gente que no transforma nada. Eso es a lo que nos quiere llevar el Oblivion. Y nosotros debemos ser entonces gente que actúe, que haga cosas, que transforme el entorno en el que está. No podemos de pronto pensar en cambiar el mundo entero, pero sí podemos cambiar el espacio en el que nosotros estamos. Sí podemos transformarlo. Hace poquito con mi esposa en su nuevo trabajo le dijeron, una señora llegó y le dijo, usted es pastora, ¿no? Y ya le hicieron todo el chequeo ahí de yo no sé si eso sea bueno o malo, pero pues ahí ya quedó fuera de ya quedó relevada. Pero finalmente lo que digo es, tiene que verse en el entorno en el que estamos. Se tiene que entender que nosotros estamos creando algo diferente. Empieza por cambiarte el lenguaje de quejarte de tu trabajo y de quejarte de tu jefe y de quejarte del entorno en el que estás y de las situaciones en las que pasan, y empieza a crear una cultura de bendición en el lugar donde tú estás sembrado, donde tú estás. Tal vez estás en ese lugar por alguna razón, ¿no? Tal vez Dios te puso en el lugar donde estás para transformar alguna cosa, para cambiar un ambiente. Pero nosotros nos quedamos pensando, no, si todo el mundo se queja, yo también me quejo. No, pues obviamente, ¿quién no quisiera que le paguen más? Pues todos. Pero entonces, es que aquí eso no reconocen mi trabajo, no me valoran. Bueno, ¿y qué tal si entonces tienes una opción para hacer algo diferente? Juan 17:15 dice que Dios no quiere, o Jesús no quiere que nos quite del mundo. Al contrario, quiere que estemos en el mundo y en medio de eso que nos proteja. Esa es la oración. No te pido que no los quites de acá, sino que los protejas, que los guardes, que ningún mal pueda tocarlos. Pero finalmente es en el lugar donde estamos llamados, en el mundo, en el espacio en donde cada uno tiene que trabajar, donde todos tenemos que actuar. Jesús quiere entonces que despertemos y transformemos lo que nos rodea. Que el reino se extienda gracias a mi acción en obediencia y en coherencia con mi fe. Yo creo que es un momento donde tú y yo tenemos que empezar a abrir nuestros ojos a diferentes realidades que estamos enfrentando. Una de ellas es, tal vez nos hemos acomodado mucho, nos hemos vuelto cómodos, como alguna vez alguien decía, de pronto nos hemos convertido en personas obesas espirituales, porque nos quedamos en el sillón recibiendo palabras, recibiendo. Yo a veces me preocupo de que tenemos muchas actividades, pero a las que todos vienen siempre los mismos. Yo digo, bueno, los demás estarán muy bien, pero los otros también, digo yo, tal vez algunos de nosotros estamos buscando quedarnos en ese lugar y simplemente estar ahí cómodos sin tener ningún desafío. Pero yo creo que debemos levantar nuestra mirada y entender que en el mundo hay muchas cosas que necesitan ser transformadas. Hay muchas cosas que necesitan ser tocadas por nuestras manos y por nuestros pies, porque Jesús dijo que nosotros éramos eso, que nosotros éramos sus manos y sus pies. Y si no estamos yendo a esos lugares, créanme que alguien más lo está haciendo. Créanme que alguien más está ocupando ese lugar. Y tal vez lo vemos en diferentes características, en diferentes realidades. Yo veo, el año pasado tuve la oportunidad de estar en muchos lugares apartados de la nación y me doy cuenta que lo que nosotros como iglesia no hacemos con los jóvenes, los grupos armados, los grupos organizados del narcotráfico sí lo están haciendo. Les están ofreciendo una imagen de paternidad donde les dicen, mijo, aquí yo me hago matar por usted y usted aquí tiene un grupo de gente que lo va a proteger. Y le doy una identidad, tome esta arma. Y mire, además necesita platica, tome su platica. ¿Qué está haciendo? Les está ofreciendo algo que nosotros como hijos de Dios deberíamos estar entregando a esas personas en el mundo entero, a esa gente que está rodeando esos espacios y que necesita encontrarse con Dios. Pero obviamente nosotros tenemos ese llamado. Pri, ¿dónde está Pri? Vamos ya,
cerrando. Yo predico cortico. Si Jesús está llamándonos a que despertemos de esa inacción, si Jesús nos está llamando a ser coherentes, pues ¿qué quiere el mundo? ¿Qué quiere el oblivion? ¿Qué quiere el sistema que pase? Pues que no, que nos quedemos quietos. Entonces estamos en una situación en donde tenemos que tomar una decisión, porque el sistema quiere mantenernos encerrados, nos quiere mantener distraídos, nos quiere mantener pasivos, en donde normalicemos tantas cosas de la vida, normalicemos tantas circunstancias de tantas cosas. Un día estábamos con mi esposa, estábamos en un lugar comprando ropa y escuchábamos a una señora, una viejita, hablándole a otra: no, imagínese que mi nieta se va a casar. Y la otra: ay, qué chévere. Y yo, no, ¿cuál chévere? No, se va a dañar su vida, la va a acabar. Yo le dije a ella: lo que tiene que hacer mi hijita es estudiar, vivir, eso, disfrute la vida, que eso es el matrimonio, lo que va a hacer es fregarle su vida y le va a acabar todos los sueños y usted no va a poder hacer nada. Yo le dije eso. Y nosotros con Ángela así como... Y la otra: ay, no, sí, no, es que va a dañar toda su vida, la va a acabar. ¿Cuántos de nosotros como hijos de Dios pensamos de esa manera? Si ustedes me preguntan hoy, desde los 40 años ya, en las aventuras de Andrés Cuarentón, me doy cuenta de muchos beneficios que tiene caminar con Dios en las épocas y en las temporadas, haciendo lo que Él nos dice que hagamos, caminando bajo sus preceptos, bajo sus modelos, bajo lo que Él nos propone. Creo que hay una gran victoria, hay un beneficio tremendo. Y no veo a mi mujer, no veo a mi esposa frustrada ni triste con que no logró nada en su vida. Al contrario, la veo en cada etapa de su vida entendiendo que ha cumplido lo que Dios le ha pedido y es una mujer completamente realizada. Una mujer que se realiza es una mujer que camina bajo el modelo de Dios. Y lo mismo hombres. ¿Cuántos de nosotros hombres hemos estado, y ahora que hemos estado trabajando con este espacio de hombres que ha sido espectacular, y el reto es: hombres, salgan de su cueva, salgamos de nuestras cuevas, porque nos quedamos tal vez un poquito como ¿no? El sistema nos está diciendo: el hombre hoy en día, el hombre heterosexual es un problema, es el abusador, es el violador, eres tú, todas las cosas. Y nosotros somos hombres como que impopulares, ¿no? Como que no podemos mostrar nada porque finalmente estamos todo el tiempo bajo como una tela de juicio. Entonces, ¿cuál es la realidad mejor? ¿Sabe qué? Yo me quedo aquí. Y estamos viendo entonces un montón de matrimonios donde el hombre se quedó completamente ausente, allá sentado en su mundo, viendo a Millos campeón. Vamos, Millos. Pero de resto, olvidando las cosas a las que Dios le ha llamado, olvidando una gran verdad en la palabra que dice que el hombre es sacerdote de su casa, olvidando que el objetivo en su casa es crear un espacio de adoración, que por encima de cualquier cosa debe ser pastor de su familia, que por encima de lo que haga fuera de las puertas de su casa para afuera, la primera responsabilidad está de puertas para adentro, pero en su casa está encerrado en diferentes cosas. No me moleste, déjeme tranquilo, vaya y hable con su mamá. Cuando el Señor en realidad nos está diciendo: ojo, porque la verdad de Dios es un hombre que asume su llamado, un hombre que asume su lugar, un hombre que es pastor de su casa. Yo me impresiono cada vez más con una generación, mi generación, cómo está devolcada a sus casas, a sus familias, a darle la importancia a sus hijos. Pues es una característica nuestra de esa sensación que de los millennials aquí se van a identificar, donde todo lo tuvo pero no tuvo a sus padres. O sea, todo se lo dieron pero nunca tuvo una relación fuerte con su papá. Entonces mi hijo, así como la generación X quiere darle todo lo material porque no lo tuvo,
Nosotros como generación millennial queremos darle a nuestros hijos todo el amor y toda la atención. Quieren estar metidos en todo. Hizo un dibujito y quiere tener el dibujito guardado. Va al entrenamiento, va a la natación, va al todo, quiere estar en todo. Pero finalmente creo que sí hay un llamado de Dios para nosotros de realmente abrir nuestros ojos y de verdad ser conscientes de lo que Dios nos está llamando en este tiempo, y es entender que debemos salir de ese lugar, salir de ese sistema, salir de ese oblivion, para que entonces cambie nuestra forma de pensar. Y así, si cambia nuestra forma de pensar, pues claramente va a cambiar nuestra forma de vivir, va a cambiar las cosas como las estamos haciendo. La salida del oblivion entonces empieza en nuestra mente y transforma todo lo que nosotros hacemos y vivimos. Hay pensamientos que nosotros como creyentes debemos resistir, no simplemente debatir. Hay cosas que debemos resistir. La palabra dice que resistamos al diablo y él huirá. Resistamos el pecado, resistamos las ideas, resistamos esas cosas, porque no es simplemente como, ay no, sí, tengo que pensar de otra manera. No, es resistir, es una pelea. Por ejemplo, dejar de normalizar cosas como el suicidio. Ustedes de pronto son mayorcitos, pero estamos viendo una generación en la cual el suicidio llega a ser una opción dentro de la iglesia, queridos amigos. Tuvimos una escena muy triste, una realidad muy triste con un amigo nuestro que se quitó la vida en Brasil. Y para nosotros con mi papá hablábamos de eso, que de las cosas más impactantes fue que la gente de la iglesia en los comentarios le decía: ahora sí pudiste descansar, ahora estás con el Señor, hombre, que fuiste valiente. Cosas que uno va y compara frente a la palabra y dice uno, uy, Dios. Pero dentro de la iglesia es un tema que hemos aceptado, porque claro, es una enfermedad y es una situación, pero yo creo que por encima de eso debemos resistir esos pensamientos, resistir esos modelos, resistir esas formas en las que a veces permitimos que el mundo nos deje pensar en medio de nosotros como iglesia. El aborto no puede ser aceptado, la familia tiene que ser defendida. No podemos normalizar la depresión, no podemos normalizar la ansiedad, no la podemos normalizar como hijos de Dios, porque si estamos dependiendo de esos estados, y también lo digo con mucho amor y con mucho respeto, pero una generación que todo el tiempo se define en su identidad con el problema que tiene, con la enfermedad que tiene, con el diagnóstico que tiene, pues también debería ser una generación que, si sale de ese sistema y de ese pensamiento, debería estar muy arraigada realmente en su identidad y en lo que Dios dice de ellos. Que no lo definan las situaciones o las cosas externas, sino que lo defina la palabra de Dios y lo que Dios dice de cada uno de ellos. Creo que son verdades en las que nosotros debemos caminar en este tiempo, porque Dios desea restaurar y sanar la vida de todas las personas. Entonces, queridos amigos, salir del oblivion es volver a pensar como Dios piensa. Y eso implica romper patrones mentales, renunciar a la mentira cultural y adoptar la verdad del reino. ¿Por qué no te pones de pie un momento conmigo? Santiago 2:17 nos recuerda que nos dice toda una serie de cosas, pero el resumen de esto es que la fe sin obras es muerta. El cristiano sin esa fe no tiene nada. El cristiano que no actúa no tiene nada. Así que Dios nos está llamando a ser personas que creen, que asisten, que escuchan, pero que toman acción. Abraham actuó y tomó acción. Rahab protegió a los mensajeros y tomó acción. Moisés se enfrentó a un faraón creyendo todo esto.
Tengo 3 imágenes para regalarte y ya con esto cerramos. Un creyente fuera del oblivion lo primero que hace es que sirve. Yo sueño con esta imagen, miren. Un lugar en donde hay una generación que ama a Dios, que pone a Dios en el centro. Una generación que transforma y que impacta. La educación es clave para nosotros en este tiempo. Transformar las maneras de pensar, que construye familia, que restaura los altares perdidos. La presencia de Dios en el centro. El altar, el tabernáculo de David es la presencia en el centro. ¿En tu casa está siendo el centro la presencia de Dios? ¿Estás asumiendo ese lugar? ¿Que tu familia está siendo tu prioridad? Y un creyente que transforma su entorno. Yo creo que la iglesia se ve un poquito así. Y yo creo que nosotros en la iglesia, la casa, nos vemos un poco de esa manera. Tenemos trabajos en diferentes lugares, creemos en eso, pero yo creo que hoy, sobre todas las cosas, el Señor nos está invitando a quitarnos nuestras gafas de realidad virtual, donde pensamos que esto es lo que debemos hacer, y en realidad comprender que hay un mundo afuera que nos necesita, un mundo que necesita ser transformado, un mundo que necesita ser construido. Y con esta pregunta vamos a orar. ¿Será que tú estás viviendo plenamente en lo que Dios te ha llamado, o estás permitiendo que el sistema te ponga en un oblivion, que te quite la relevancia, que le quites la relevancia a Dios? La Biblia, la verdad de Dios y tu verdad no pueden estar en una lucha, no pueden estar en un contrapeso. La verdad de Dios tiene que estar por encima de absolutamente todo lo que haces, de absolutamente todo lo que piensas, de absolutamente todo lo que crees. Te puede gustar, te puede parecer bueno, te puede parecer feo. Ahí, como me dijo Robert, ahí no está la discusión. ¿Qué dice la palabra? Esa es la verdad. Cierra tus ojos. Y yo creo que hoy es un momento de esos, de hacer una nueva oración, como de entrega al Señor. Si tú sientes que has sido uno de esos que ha permitido que el mundo te lleve como a un pensamiento irrelevante, o donde tú creas que tu vida con Dios simplemente es como para ciertas cosas y que no es para todo, yo creo que tú deberías orar conmigo de esta manera y decir: Señor Jesús, yo hoy reconozco mi pecado, reconozco mis fallas, yo reconozco que he puesto otras cosas por encima de ti. Yo hoy renuncio a pensar como piensa el mundo y adopto tu verdad, recibo tu verdad. Yo renuncio a igualar mi verdad con la verdad que viene de ti. Yo pongo tu palabra, te pongo a ti, Jesús, por encima de cualquier cosa. Y te pido que nuevamente seas el Señor de mi vida, el Señor de mi casa, el Señor de mi trabajo. Amén. Levanta tus manitos y yo quiero orar por ti. Porque tú no naciste para estar escondido, no naciste para estar en un lugar oculto, tú naciste para transformar el mundo. Tú naciste para impactar el mundo. Y yo quiero bendecirte, Señor. Mira estas manos levantadas esta tarde, Señor. Mira estas manos levantadas con sinceridad, con amor delante de ti. Y te decimos: Señor, ayúdanos en los momentos en los que nos sintamos débiles, ayúdanos en los momentos en los que no podamos entender, en los que en nuestra mente no quepa esa verdad de tu palabra, Señor. Yo oro por cada uno de mis amigos, Señor, para que esta sea una temporada donde tu palabra se abre de par en par, para que la verdad sea revelada en todas las cosas, en todas las circunstancias, en todas las situaciones, Señor, y que ellos puedan ver tu verdad y llevarla a todos los lugares por encima de cualquier cosa, Señor. Que podamos ser valientes para salir de nuestras zonas de comodidad. Que cada uno de mis amigos, Señor, hoy acá pueda tener la valentía para mostrar esa fe que es visible,
pero que salga en cada lugar en donde ellos están. Que en cada entorno, en cada rincón de su ciudad, en cada rincón de su casa, en cada rincón de su mente, de su corazón, Señor, la Biblia, la palabra de Dios sea la que gobierne en sus corazones, que gobierne en sus acciones, que gobierne en todo, Señor. Apártalos del mal, aléjalos del peligro, aléjalos de la tentación, Señor, pero por encima de todas las cosas, que ellos puedan caminar con tu palabra, que ellos puedan caminar en valentía, Señor. Yo rompo todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo, todo espíritu de depresión de mis amigos, Señor, y que sea un tiempo donde cada uno de ellos pueda caminar en libertad de lo que tú dices de ellos, Señor, pero también en la libertad de hacer las cosas a las que tú los has llamado, Señor. Decimos, no nos escondemos más, no aceptamos que el mundo nos tire al olvido, sino tomamos nuestro lugar en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Alza un momento tus manos al cielo, por favor. Alza un momento tus manos al cielo. Tengo algo en mi interior que me dice que debo orar por aquellos que ven la muerte como solución. Hay dos ideas equivocadas acerca de la muerte. Una, que la muerte redime. Baja tus manitos un momento, está bien. Manos arriba. Una, que la muerte redime. No, Señor, la muerte no redime. La muerte no redime. Solo Jesús redime. ¿De dónde hemos aprendido eso? Que alguien se muere y al minuto siguiente descansó en la paz del Señor. ¿Cómo hizo? Nadie sabe. Descansó en la paz del Señor solo por morir. No. La muerte no redime. Y la segunda, la muerte no resuelve nada. La muerte no resuelve nada. La muerte no es solución de absolutamente nada. Y tengo la sensación de que hay personas aquí, Andrés lo tocó tangencialmente, que de pronto se han familiarizado con eso. No estoy diciendo que quieren quitarse la vida, o en una de esas sí, pero de pronto por dentro sí, como llamándola, invitándola. Un caso de un buen amigo mío que alguna vez en medio de una crisis empieza a darse cuenta que tiene un problema serio en su cuerpo. Pero en su momento, en tanta tristeza y dolor que vivía, él dijo, lo mejor es morirme. Hasta que finalmente se desarrolla, no digo que fue exactamente por eso, pero ligado se desarrolló un cáncer de hígado. Y cuando ya él estaba en tiempo terminal, entonces en realidad sí se arrepentía de decir, en realidad no tengo por qué morir, no quiero morir. Ya llegará el día en que cerremos nuestros ojos a este mundo. Entonces yo quiero que hagamos una cosa, que levantemos las manos todos al cielo para decir un salmo dice, y no moriré sino que viviré, para poder cantar la gloria del Señor. Sí, la vida es difícil, sí, por momentos muy difícil, por momentos irrespirable, pero el Señor sabe de eso. El Señor lo vivió todo en la cruz por nosotros, sabe de eso. Así que, Señor, yo pido que tú ahora operes en el corazón de algunos que creen que la muerte redime, para que vean que solo tú lo haces. Otros que creen que la muerte resuelve. Es un buen momento, si alguno está en esa situación, de renunciar a eso en su interior. No acepto la muerte, no acepto la enfermedad, no acepto esa salida. Y te voy a invitar, solo te voy a dar un par de minutos para que tú lo digas en tus palabras. No acepto eso. No moriré sino que viviré. Gracias, Señor. Vamos. Vamos. Pertenezco a ti. Pertenezco a ti. Vamos, suelta la enfermedad o como tu amiga o la depresión, o el deseo de morir. Suéltalo, despídelo de ti. Pertenezco a ti.
Gracias, Señor. Abba, pertenezco a ti. Abba, pertenezco a... Yo echo afuera todo poder de muerte en el nombre de Jesús. Abba, pertenezco a ti. Esa es mi realidad. Esa es mi realidad. Vamos, di conmigo una vez más. Pertenezco a ti, Señor. Abba, pertenezco a ti. Oh, sí, Señor. A nada más. Abba, pertenezco a ti. Antes de irnos, déjame orar por ti. En el nombre de Jesús, todo deseo de morir, todo espíritu de muerte, toda intención de que mejor es partir y estar con Cristo mal entendido, yo lo echo afuera de ti. Llamo un apego nuevo a la vida. Llamo un nuevo aliento, un nuevo ánimo. Aun si de pronto ese deseo de morir viene por un luto, que de pronto hemos vivido tantos lutos el año pasado, tantos lutos, me desapego de eso. Un día abrazaremos a los que partieron antes que nosotros, pero ese día llegará por su propia cuenta. Entre tanto, yo declaro sobre ti, yo declaro sobre mí: no moriré, sino que viviré para poder cantar la gloria del Señor, para ver la gloria del Señor. Job decía: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Así que nosotros nos levantamos hoy llamando la vida, llamando tu fortaleza, Señor, que no importa el momento duro que a veces viene, no importa la oscuridad que a veces nos empuja hacia abajo, abrimos nuestros ojos y te miramos a ti, nuestro Abba, nuestro Padre bueno que está en el cielo, el Padre nuestro que está en el cielo, que está viéndonos, que vela sobre nosotros, que nos acompaña, que respira sobre nosotros, que nos sana de nuestras enfermedades, que nos libra de nuestros dolores y tristezas, que nos consuela en nuestras angustias, que camina con nosotros. Rompemos con ese aspecto del oblivion. No nos encerramos en nuestro dolor, no nos encerramos en nuestra depresión o angustia, no nos encerramos en nuestra depresión, no nos encerramos en la autocompasión, no nos encerramos en el miedo. Nos levantamos, rompemos con ese oblivion, rompemos con esto, porque somos parte de un reino que está en plena construcción. El reino de Dios, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. ¿Alguien puede decir amén a esta oración? Amén, 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 amén. Gracias, Señor. ¿Será que le puedes dar, antes de que nos despidamos, un abracito a una persona al lado? Yo creo que hay personas que allí callados, a veces la pasan mal. Dale un abracito a alguien. Pregúntale si es hincha de Nacional y dale otro abracito. ¿Cuántos rompemos con el oblivion? ¿Cuántos rompemos con oblivion? Ni adormecimiento, ni nada por el estilo. Levanta tus manos a los cielos, tú a la distancia, para terminar nuestra reunión. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Sé bendito en el nombre de Jesús.
Amén, amén, amén. A votar pues.